Empezamos contigo, Aníbal. O sea, obviamente todo el mundo lo hace, bueno, pero a Aníbal le toca discutir. Eh, está como medio enredado, loco. Pero tú lo leíste ya. No, estoy leyendo, estoy leyendo. Estoy perdido. Déjame buscarle una Los tablita. ceros ketones, ¿qué es? O sea, Vamos a buscarle una tablita de los valores normales de un arterial blood gas. Arterial blood gas normal. Vale. Porque eso ustedes lo pueden buscar. Eso ustedes lo pueden abrir ahí en el examen. Entonces, no tienen que embotellarse. Bueno, ahí está. Ah, bueno, déjame quitar el del lado de venoso porque eso no se usa. Ahora sí. Míralo ahí. Bueno, tú lo quieres ver. No lo puedes leer así, de casualidad. No se ve bien sí, así. sí, ahí se ve, ahí se ve. Ah, está bien, pues leanlo así entonces. Bueno, lo primero es diagnosticar al paciente, ver qué es lo que tiene, pero no me da el valor del bicarbonato. Entonces, sería una alcalosis. No, no, no. Está el pH en ti elevado, entonces la presión elevada. Un poquito. Estoy enredado, estoy enredado, estoy enredado. Ujú. Entonces, no quiere, Alcalosis no te llega nada. respiratoria. El paciente tiene una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Sí. Mira, ¿Qué? tiene el pH ligeramente elevado, la presión ligeramente elevada también. Pero entonces, Entonces, si la PCO2 está elevada, ¿eso sería una alcalosis respiratoria? coño, no, es verdad, es una acidosis. Entonces sería lo contrario, inversamente proporcional, pH un chingo Pero, elevado. pero si es respiratoria la acidosis. Él está acidótico. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Una acidosis o una alcalosis? ¿Qué él tiene? ¿Acidosis o alcalosis?
Maní. Todos. Acidosis ese- o alcalosis. A todos. La Ah. alcalosis. Aníbal. pH elevado. Entonces está alcalótico, ¿verdad? Sí, la alcalosis. Entonces, ajá. ¿Qué tú Ajá, crees? ¿qué más? Entonces, Entonces tú me preguntas ¿sería respiratoria o metabólica? ¿Qué tú crees? bueno, yo no puedo decir que es metabólica porque no me da los valores de bicarbonato. ¿Cómo? Pero tú no necesitas en este caso. No Piensa, relaja. piensa. Está alcalótico, ¿verdad que sí? Entonces, la CO2, el PCO2 está elevado, ¿verdad? ¿Cierto? Está elevado. Sí. Entonces, está elevado. ¿Por qué tú crees que está elevado? Porque está hiperventilando el paciente. Si está elevado, el CO2 está No, hiperventilando. hipoventilando. Entonces, está alcalótico. ¿Qué significa que está alcalótico? ¿Cómo debe de estar el bicarbonato? El bicarbonato, en este caso, Porque, por ejemplo, si el PCO2 está elevado y el pH está elevado, no puede ser una acidosis respiratoria, ¿verdad que no? no. Entonces, ese CO2 debe de estar elevado de manera compensatoria. Sí, exacto. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que el bicarbonato está elevado y esa CO2 está aumentada de manera compensatoria. Ve que tú no necesitas el bicarbonato en este caso. Bien. El CO2 está elevado y el bicarbonato está elevado y el CO2 se elevó de manera compensatoria para mantener el pH relativamente igual. Entonces, es una alcalosis metabólica. Porque que mira, tú dijiste, bueno, es una alcalosis, ok, puede ser respiratoria o metabólica. Si fuese respiratorio, pues el CO2 estuviese bajito. Pues como el CO2 no está bajito y está alto, entonces es de origen metabólico, porque esto es compensatorio, ese aumento de CO2. Ya. ¿Entiendes? Sí, ya entendí. Entonces, ¿qué tú crees? Te están preguntando, ya que tú sabes que una alcalosis metabólica con esos valores, ¿qué es lo más, para tú seguir haciendo el diagnóstico del paciente, qué es lo que tú necesitas evaluar? ¿Qué es lo más útil para tú evaluar? Bueno, yo diría que la B La osmolaridad para evaluar trastorno ácido-base. y la C, ¿no la C? La osmolaridad, Pudiese ser. ¿cómo? mm, ¿Cómo tiene que ver la osmolaridad con un trastorno ácido-base? bueno, en verdad no. Yo me quedaría con la C, el sodio. Ok, ¿cómo tiene que ver el sodio con un trastorno ácido-base? Bueno, en el caso de calcular los niveles de sodio, sería factible para determinar en este caso si diablo, no. Estoy enredado ya. Pero piensa, entonces tiene una alcalosis metabólica. Vamos a ver, Javier, ¿qué tú dices? En una alcalosis metabólica, lo que me quiere dejar dicho es que o el bicarbonato está muy bajo, o sí, ya O es eso, o el- porque es que el el bicarbonato bicarbonato está muy, está muy o sea, alto. alcalosis sí, está muy alto, digo, el bicarbonato está muy alto, entonces él empezó a compensar con eso del CO2, que se ve un poquito alto, fue por eso, compensando
De manera Exactamente. parcial. Tuvo una Exacto. compensación parcial, ¿verdad? Sí, entonces de la forma en la que yo pudiera evaluarlo sería con el cloro en orina, urine chloride, Exactamente. ¿Por qué? porque estamos hablando de que cuando se secretaba un hidrogenión, tú venías y, vamos a decir así, se creaba para atrás, digamos, bueno, o sea, no es que se absorbe, pero cada vez que tú tienes un hidrogenión, tú haces bicarbonato. Entonces, me imagino que la orina estaría con muchísimos hidrogeniones, digamos ácida, y el pH estaría como tal, alcalótico. Pero tú me estás hablando de cloro urinario, o sea, ¿qué es lo que, qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con la... O sea, yo te dije el mecanismo, más o menos, cómo pudo Pero tú me pasar. estás hablando de hidrogeniones, de cloro. El cloro. Está bien, Sí, estoy hablando de yo hidrogeniones. Sí, concuerdo contigo sí, 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 es verdad. de que debe de estar, tú me estás diciendo es Sí, ya que yo se le está llegué, que no es lo mismo acidificando. cloro Ajá. que hidrogeniones en sí, porque el mecanismo que yo te dije era de hidrogeniones, no que el cloro. Ujú. Entonces, ¿cómo puede ser con el cloro? Sí. En orina. Ujú. Déjame pensar en el mecanismo a nivel. Espérate. El cloro donde mete mano. O sea, espérate, que lo tengo ahí, déjame pensar. O sea, me imagino entonces que es que no sé qué canal ahora mismo. Estoy como, bueno, sodio. En general, En Javier. general, tú tienes una alcalosis Cuando y tú aumenta tratas de cuan- retener ácido, o sea, el orina estaría abajo, el cloro. pero es que tú me estás hablando de cloro, no de hidrogeniones, no confundas una cosa con la otra. No me hable de ácido con cloro. Ujú. Háblame de cómo, ok, si aumenta el bicarbonato sérico, ¿qué pasa con el cloro sérico? Son inversos. Pues va a disminuir el cloro sérico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Es que nada más estoy pensando en hidrogeniones, en verdad. No, Pero no, no tengo dónde sacar. ¿por qué disminuye el cloro sérico cuando aumenta el bicarbonato? ¿Tú te refieres al canal de cloro No estoy de hablando de potasio? canal, no estoy Ok, tú hablando de... dices, ¿Por qué debe? por qué debe disminuir? ¡Oh! Mierda, manín, te pasaste, me gustó esa. Porque son cationes, son aniones, digo. Ajá. Entonces, eh, son Ajá. aniones. Es por ahí que va la cosa, en verdad. Sí, sí, va por ahí. Son aniones. El cloro va a disminuir porque es que ya el bicarbonato está tan alto que ya prácticamente tú no vas a necesitar más aniones, básicamente. Y entonces el cloro va a estar disminuido. El mismo mecanismo que pasa cuando está la hipercloremia, de cuando el bicarbonato está bajo, que viene y te sube, a compensar lo de los aniones. Entonces, si ya el bicarbonato está Exactamente. altísimo, ya el cloro dice, mierda, pero ya hay muchos aniones, ¿para qué yo voy a estar aquí? Y nada más hay 2 o 3, por decirlo así. Ese es el Eh, mecanismo. sí, el principio de electroneutralidad. Eso es. Se debe mantener la misma concentración de aniones en el plasma. Entonces, cuando sube el bicarbonato, el cloro disminuye para mantener la misma concentración de aniones. Entonces, utilizando el cloro, tú te puedes dar cuenta, o sea, puedes
continuar confirmando la causa, o sea, si la causa de de esta alcalosis metabólica. Entonces, dime, Andreina. Nada, eso mismo, que, o sea, por la electroneutralidad se iba a disminuir el cloro. Exactamente. Pero en orina entonces estaría aumentado porque se estaría excretando. Excretando. Ujú. Ujú. Exactamente. Entonces, disminuye en plasma y se excreta más en la orina. Exactamente. Bien, pues eso era una alcalosis, una metabólica alcalosis. Ustedes tienen aquí, ¿qué ustedes creen que sea eso? Que tenga ese paciente. ¿Qué fue lo que ustedes creen que tenga? Ella tiene como signo de hipovolemia, porque tiene la presión bajita, tiene taquicardia. Ujú. eh, Y tiene la confusión, el letargo, entonces, tiene signo de hipovolemia, no sabemos bien por qué fue exacto. la causa está a determinar, es una enfermera, o sea que no tiene fiebre, o sea que no me habla de, Puede ser iatrogénica, o sea, como que él mismo se la, un factitious, algo así. sí, pero, bueno, Es un hombre. te Parece que digo, ha sido de deshidratación Pero, o también. sea, puede tenemos ser hipovolemia. el punto es que tenemos hipovolemia, a origen investigar, porque hay muy poca historia. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que esa hipovolemia le está produciendo una alcalosis metabólica? Vamos a ver, dime Aníbal, ¿por qué es eso? ¿Cómo fue que por qué es que una que no se ¿Por qué, metabólica? por qué la hipovolemia le está produciendo una alcalosis metabólica al paciente? ¿Qué ustedes creen? Bueno, a una hipovolemia, menor intercambio gaseoso del pulmón, ¿Menor qué? intercambio gaseoso. Entonces, ok, vamos a pensar en eso. Hay hipovolemia, hay menor intercambio gaseoso. Y si hay menor intercambio gaseoso, si hay menor intercambio gaseoso, entonces no sé si se estuviese reteniendo CO2. Creo Bueno, que no. eso explicaría mejor, según lo que tú mencionas, eso explicaría mejor como que tuviese una acidosis más que una alcalosis. ¿Qué tú crees? Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el mecanismo que me está produciendo la alcalosis en este caso? Hipovolemia. ¿Qué mecanismo se activa cuando hay una hipovolemia? De manera compensatoria. Dime, Aníbal. Cuando se disminuye la presión arterial, ¿qué mecanismos se activan? Hello, No, no pasa. está bien. Esa hipovolemia, dime, explícalo, Javier. Pues yo lo que estoy pensando sería, Explica por qué él tiene alcalosis metabólica secundaria a eso. se activó el RAS, Ajá. se contrajo la eferente, se empezó bueno, se empezó a filtrar, qué sé yo qué. Está más lento el flujo. Ok, Está más lento. esa es la activación del RAS. Ya Ok, sabemos que se activó. se Ya activó. Estamos en el proximal activo. ahora. Hay poco flujo porque como quiera tenemos una hipovolemia.
en como yo lo estoy pensando, de que como va la cosa más lenta, en el proximal se empezó a reabsorber muchísimo bicarbonato. Así fue que lo pensé. Ok. ¿Qué tú crees? ¿Qué más tú entiendes que pueda pasar? Activación del RAS conlleva, pero es por la activación del RAS, tú me dices. Entonces, ¿qué parte del RAS es lo que te está produciendo alcalosis? Generación, ¿qué es lo que te está generando bicarbonato? Oh, ya. Lo que pasa es que el RAS, la aldosterona, él tiene un mecanismo que él viene y te secreta hidrogeniones. Y por ende, Y por eso ahí mismo sí, tú sabes que yo aplaudo. se genera bicarbonato. Se genera bicarbonato. Ok. Bro, tú puedes ponerte un audífono porque se escucha un feedback durísimo de mi voz. Yo no sé si tú puedes, Voy a es escribir por si acaso. entonces. Voy a escribir porque no tengo audífono. No. Cuando, lo que tú tienes que hacer es mutear el micrófono tuyo cuando yo vaya a hablar, porque se escucha un feedback, pero fuerte. Eh, entonces, pero no hay problema. Ok, tenemos aquí este casito. Vamos a ver. Dale a esa ahí, Andreina. Allá arriba dice poliuria, por si acaso. Ah, ok. Parece que fue que se cortó ahí. Lo pegué mal. Ok, tiene poliuria, polidipsia, perdió peso. Ok. Eso me habla a mí ya de una diabetes tipo 1, porque tiene, tú sabes, la característica clásica. The patient no tiene ningún problema. Ok. Ok. Which of the following points of the graph best correspond? Ok. Entonces la C me imagino que lo normal, ¿verdad? El punto Ujú. medio será lo normal. Él tiene una acidosis, una cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica. Entonces sería el pH bajito. ¿Dónde está? Entonces sería la E y bicarbonato. Eso es bicarbonato en el eje C. Entonces, ok, sería. En el eje Y bicarbonato. Y Ok. aquí tú tienes un eje Z también, que es PCO2. Tú tienes tres líneas de Z, que es 60, 40 y 20, de acuerdo al PCO2. Ok. Entonces yo me iría por la E. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa tiene pH menor de 7.4, que te diagnostica la acidosis. Ujú. Y como es, vamos a decir, metabólica, lo que va a hacer es que va a hiperventilar para que el CO2 como es un ácido volátil, vamos a decirlo así, se elimine el CO2 y poder entonces aumentar el pH. Entonces ahí la presión parcial de CO2 estaría bajita. Ok. Estaría, bueno, eso es un 20. Estaría en 20. Ujú. Y bueno, el bicarbonato no lo pone ahí, pero. Sí, está aquí, en el eje Y. Ah, ok. Bueno, ahí estaría bajito el bicarbonato, pero eso sería como quien dice vamos a decir, la causa primaria, porque como está, o sea, tiene muchos ácidos no medibles en sangre, el buffer del bicarbonato lo que va a tratar es como de unirse a esos ácidos para amortiguar. Entonces va a disminuir el bicarbonato plasmático. Bien, correcto. Eso es. Eso es. No hay nada que explicar ahí. Así mismo es. Entonces, vamos a continuar con el próximo. A ver, llevamos esto para acá abajo. Tú puedes poner eso en el chat mejor, Franz, para que tú no tengas que copiar y bajar. No, está bien, eso no me quita, no quita tiempo casi. Ah, está bien. Entonces, dale, Javier, dale ahí. Ya iba a subrayar.
La C. Explícame. Una sobredosis de aspirina, eso es un ácido, entonces pH tendría que estar bajito. La C cumple con el pH, o sea, estaría ácido. El APCO2 dice 34, porque ya, o sea, lo normal está entre 35, en la que tendría que estar baja, pero el que está arriba, que hubiese cumplido más heavy, está en 38 puntos. Está normal. Es más, 38. 7.38 es la A. Ujú. Entonces, no, ya después toditos son alcalosis, entonces Ok, se ok. quito esa, están alcalosis las otras. Espérate. Tú estás quitando todo esto. Sí, Entonces están estamos alcalosis. entre A y C. Sí, pero el pH está de que normal en vaina, en la A, y la tipa se dio una sobredosis de aspirina, tendría que estar en una acidosis metabólica. Entonces, 34, que hay un puntico más para abajo, debería en verdad hiperventilar un chin más, pero bueno, qué sé yo, ahí está ahí más o menos. Y 16 de bicarbonato, por lo mismo que pasó con los ketone bodies anteriormente, de que el bicarbonato, los hidrogenados que tiene se unen digamos, con el ácido de la aspirina, y ahí como que se ve que disminuyó. Entonces, sí, me voy con la... ¿Qué tú crees, Andrea? No, yo no me voy con la C. Mutea el micrófono, por favor, Javier. Ah, yo no muteé el mío. Mira, quítale Ay, todas las rayas, hazme el favor. Eso es una intoxicación por salicilato. Eso es lo que te va a producir temprano, vamos a decir. No sé realmente el límite de hora, pero yo sé que esa 4.5 horas, eso está temprano. Eso es lo que te va a producir una estimulación del centro respiratorio. Entonces la paciente va a hiperventilar. Y si hiperventila, va a disminuir la presión parcial de CO2 y el pH va a aumentar. Entonces yo me iría por la P, que tiene un pH aumentado, tiene una PCO2 disminuida y el bicarbonato tiene que estar obviamente bajando, pero ahí está normal, o sea que quizá no ha comenzado a compensar el riñón, obviamente por la hora, pero eso, yo me voy por la B. La B hay otro que dice, Ok. espérate, sí, ¿Qué tú sí, opinas? la ¿Qué tú B. opinas, Aníbal? Yo miré por la C también. Yo diría que el pH debería estar disminuido Ujú. por la razón de la aspirina, que se harta de aspirina. Esa vaina. Entonces, la PCO debe estar bajita, son directamente proporcionales, estaría en una acidosis y el I sería el bicarbonato en plasma. Yo entendería que ahí debería estar alto, pero ¿Tú entiendes que el bicarbonato en plasma debería estar alto? bueno, sí, en caso de que alguna acidosis, sí. En Ujú. una acidosis metabólica, el bicarbonato en No, plasma una va a acidosis estar. metabólica no, una acidosis respiratoria. Ok, ¿esto es respiratorio o metabólico? Metabólica. Entonces, si es metabólico, el bicarbonato, ¿cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Bajo, bajo. Ok. Entonces, el CO2, La PCO2, eh, elevado. elevado la PCO2. El paciente tiene una acidosis metabólica y la PCO2 está elevada. No, disminuida. El bicarbonato está bajo
¿Cómo debe estar la CO2 de La manera compensatoria? baja. En este caso. Señores, hagan su formulita para que hagan su Henderson Hasselbalch ahí de una vez, para que no se confundan. Entonces, ok. Los dos están parcialmente correctos. Sí hay una acidosis metabólica, pero también hay una alcalosis respiratoria. De manera inicial, la intoxicación por aspirina te produce ambas cosas. Ahora bien, piénsenlo de manera inicial como si fuese una sobrecompensación. O sea, es verdad, ellos te están bajando el CO2 un puntito, pero en una compensación, aunque sea una compensación fisiológica, eso es muy poco. O sea, esos valores que te ponen borderline así, no se confundan con eso. Esos valores borderline que están muy cercanos al valor normal o al rango inferior, no lo tomen como cierto. O sea, aquí le falta la compensación. Le falta la compensación. Entonces, el ácido acetilsalicílico va a producir una acidosis metabólica. Te va a disminuir el bicarbonato, te va a disminuir el pH. Entonces, la compensación respiratoria es disminuir el CO2. Esta parte aquí no está compensada. Ese valor está muy cerca del límite inferior. Eso no es una compensación adecuada para una acidosis metabólica. Eso ni parcial, esa compensación. Entonces, la A es la que tiene la compensación en 20. Ahí ya se les redujo más. Se redujo más se alejó bastante ya del límite inferior del rango fisiológico. Ok, entonces tengan pendiente de que la compensación del sistema respiratorio ocurre inmediatamente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar, bueno, él puede tener una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica no compensada, pero eso es raro, como yo les dije. Cada vez que hay una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, el sistema respiratorio compensa inmediatamente, aunque sea de manera parcial. Entonces, en este caso, este es el único que cumple con la compensación, la A. Bien, entonces, lo que tú mencionas, Andreina, es cierto. De manera temprana, la aspirina favorece una alcalosis respiratoria. Eso es lo que se dice. Pero eso en conjunto con su efecto ya que hay a nivel de la sangre de la acidosis metabólica. O sea, lo que hay es una sobrecompensación. O sea, él hiperventila más de lo esperado. ¿Ok? Entonces, este es el único que cumple con esos criterios. Ahora bien, tú preguntarás, bueno, pero entonces, ¿cómo yo sé si es una acidosis metabólica compensada o es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, que hay una sobrecompensación? Hay una hiperventilación extra, está sobrecompensando. Para ya tú calcular eso, tú tienes que utilizar otras fórmulas para tú calcular el nivel de compensación, que eso ya ustedes no tienen que dominarlo, por lo menos para este punto. Ok, entonces la A es la que cumple con los criterios de este caso clínico. Bien. Chévere. Dímelo, Javier. Yo pienso que quizás la de Andreina, en el fallo que tuvo fue con el bicarbonato, que está en 24. Está normal. Sí, está normal. Entonces, o sea, hubiésemos podido pensar, fue compensado, pero el bicarbonato daña la vaina. Nada más con el bicarbonato bajito, ya hubiese sido esa opción. Ok. Pienso, digo. O sea, bueno, sí, porque es que mira, está en 25, ¿verdad? Uh-huh. En 25 la PCO2
tú estás compensando, en verdad, y no está borderline. Yo pienso que el otro está en 20, pero 25 yo pienso que se puede decir que se está compensando. Pero el bicarbonato está muy alto, está en 24. Exacto. Y hay Nada una más con el ácido. bicarbonato bajito, yo hubiese sido esa loción. Nada más el bicarbonato que lo daña, yo pienso. Exacto. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, ambos estaban parcialmente correctos. Pero en el caso ya de, como le digo, si es metabólico, esperen que ese CO2 esté compensado. Siempre. A menos que haya algún problema que te impida compensar. Pero siempre esperen que esté compensado porque es inmediato. ¿Ok? Y esos valores tan cerca del borderline, así de un punto, usualmente son normales. ¿Oyeron? Esos valores tan cercanos al borderline son normales. Eso es para confundirlo. Se lo pone. Entonces, vamos a seguir con el próximo. Yo creo que tengo 4 nada más. Son 4. Bueno, espérate. Lo que le tiré fue un screenshot. Okay. Entonces, tenemos este otro. Ok. Entonces, léanlo. Este es pH, para allá es pH, ¿verdad? Para arriba es CO2 y bicarbonato. Entonces, las respuestas son las 4 respuestas posibles. Acidosis metabólica, bla, bla, bla. Entonces, léanlo y miren a ver. ¿Qué ustedes creen? Cuando estén listos, me digan, me dicen para discutir. Terminé. Ok. También. Aníbal, terminaste. Yo considero que una acidosis metabólica. Ok. Está bien. El pH disminuido, la PCO2. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 34-year-old male is brought to the emergency department. He was in confusion, alert, en detalle, eso no dice nada. Le hacen un arterial blood gas. The changes in his blood gas parameters are shown in the graph below. Point A represents these parameters at the patient's physiological baseline. Okay. And point B indicates his state on arrival in the emergency department. Okay. Entonces, están diciendo que ocurrieron 3 cosas. Número 1, disminuyó el pH.
Número 2, disminuyó el bicarbonato y disminuyó el CO2. Entonces, el bicarb está abajo y el PCO2 está abajo también, el pH está abajo. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver, Javier, ¿qué es eso? Una acidosis metabólica compensada. ¿Qué tú crees, Andrea? Yo concuerdo. O ¿Qué sea, tú crees? no sé, no te sé decir si está totalmente compensada, porque no tengo los valores, tú sabes, de nada, Ujú. pero yo, es una acidosis metabólica. ¿Y por qué no fuese una acidosis respiratoria, Aníbal? ¿Qué tú crees? ¿Por qué no, por qué eso no es respiratorio? Bueno, primero el bicarbonato está bajito, la presión está bajita, en una alcalosis. En una acidosis respiratoria, ¿cómo fuera eso? Vamos a ver. Vamos a poner un par de puntos más. Mira. Vamos a poner un punto aquí. Este va a ser ABC. Y vamos a poner otro punto aquí. Ustedes vayan trabajando en eso también, Andreina y Javier. ¿Qué sería el punto C? ¿Qué sería el punto D? Que eso se. Espérate, déjame ver. Ok. Eh, primero el pH está elevado, ya hay alcalosis. Refiriéndome al punto D, o sea, al D. O sea, el Vamos, C en comparación del D. dime el C. ¿Qué es El lo que con C, el C? el Ujú. C está la presión elevada, el bicarbonato elevado y el pH disminuido. O sea, pH disminuido, presión elevada y bicarbonato elevado. ¿Qué es eso ahí? Eso es una alcalosis respiratoria. Es una. No. ¿El pH Sí. cómo está? No, coño, una acidosis respiratoria. Sí, perdón, perdón. Ok. Entonces, Eso ¿concuerdan? ahí es una acidosis respiratoria. ¿Concuerdan? Javier, Andreina, ¿concuerdan? Yo me perdí, pero déjame hacerlo yo y después te digo. A ver. Entonces, en comparación con el punto D, Espérate, dale un chance. Póngase un chisma para arriba, Francis, el C. ¿Tú quieres que lo pongamos para arriba? O sea, que se ve como que el PCO2 está normal, porque está al mismo nivel que la A. Exacto. O tú insinúas que esté alto el PCO2. O sea, ahí yo estoy asumiendo que Está normal. bicarbonato y PCO2 están normales. Solamente el pH disminuyó. Eso es lo que Exacto, tú quieres, Franz. Vamos a ponerlo exacto. más alto. ya Es lo que entiendo te lo que digo, como que dice. se ve que el pH está normal y después, o sea, Sí, el pH porque ácido dice, normal. sí, porque dice que el punto A es el physiologic baseline del patient. Entonces, sí, es verdad. Ustedes son bastante observadores. Por eso es que yo me estoy matando y yo, coño, pero espérate, porque tengo todo valor normal, porque el pH está disminuido, no entendía. Ok, ahora sí. Entonces la C es, A todo el mundo. Una, Ok. ¿eh? entonces la C sería ¿qué? Javier, ¿qué sería la C? Una acidosis respiratoria. Andreina, ¿qué es la D? ¿Estás hablando? O esto se me frizó. No, Ah, supongo No, que no, Andreina está pensando. pH está más alto que lo fisiológico. El bicarbonato
entonces está bajito y el PCO2 está bajito. ¿Qué es eso? Eso es una alcalosis metabólica. Metabólica. Metabólica, Con el espérate, a ver, bicarbonato pH bajito. elevado, PCO2, Con el bicarbonato espera, bajito, es, metabólica. ver- es verdad, o sea, el bicarbonato está intentando compensar la cantidad de PCO2, sería respiratoria. Bien, Es verdad, bien. sí, sí. Ay, Dios mío, pero yo estoy hablando con el micrófono apagado y yo, pero ¿será que no me oyen? Tapy, el tapy. No, es que yo tengo un cuaderno y no estoy mirando la pantalla, yo estoy haciendo el ejercicio. Entonces yo estoy hablando y yo, pero Aníbal sigue hablando, pero yo estoy diciendo lo mismo. Pero es respiratorio. I'm sorry. Bueno, pues ya, ahí ya respondimos todo. Muy bien, pues ustedes saben. Ya, ustedes se manejan con sus trastornos ácido base. ¿Está bien ahí? No, yo voy a fundir eso bien otra vez, eso. No quiero enredarme. Entonces vamos a continuar. Teníamos aquí entonces las causas de acute kidney injury. O sea, vamos a hablar de acute kidney injury hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el acute kidney injury? Hay una disminución de la función renal de manera aguda. Entonces, hay tres posibles causas. O es una azotemia prerrenal, azotemia lo que significa es elevación de azoados de urea y creatinina, una azotemia prerrenal o una falla renal intrínseca o una azotemia postrenal. Entonces, la azotemia prerrenal, ¿qué es lo que hay? Cualquier causa que te produzca hipovolemia, hipoperfusión al riñón. Esa es la causa. Cualquier causa de hipovolemia te va a producir una azotemia prerrenal. Entonces, secundario a qué es la azotemia prerrenal. Secundario a la vasoconstricción que se va a producir debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, lo que ocurre es que en la hipovolemia tú tienes activación del RAS que te va a producir vasoconstricción del arteriol eferente y te va a disminuir el flujo al riñón, te va a disminuir el renal blood flow. Al principio hay una compensación, al principio está bien compensado con la contracción del arteriol eferente, pero ¿qué sucede? A medida que sigue disminuyendo el volumen sanguíneo, entonces la tasa de filtración glomerular va a disminuir sencillamente porque no hay presión, porque se disminuye la presión hidrostática. O sea, cuando la hipovolemia es tan marcada que ya ni siquiera hay suficiente volumen para producir presión hidrostática a nivel del glomérulo, entonces ahí tú vas a tener disminución de la tasa de filtración glomerular. Y ahí es que van a empezar a elevarse los azoados. Va a empezar a elevarse la creatinina porque no se va a filtrar. Y la urea también, una parte porque no se va a filtrar, pero también porque la urea en una azotemia prerrenal se va a absorber. De hecho, se va a absorber más. ¿Ok? ¿Y por qué se reabsorbe más la urea cuando hay hipovolemia? Parte de los mismos mecanismos compensatorios de la hipovolemia. Cuando hay una hipovolemia, aparte de la activación del RAS, tú tienes también una activación de la liberación de la hormona ADH de manera no osmótica. Y no solamente eso, sino que también la angiotensina 2 también te le favorece la liberación de ADH. El punto es que la ADH te va a abrir los canales de urea, como yo les hablé, a nivel del conducto colector medular, y eso te va a favorecer la reabsorción de urea
hacia el intersticio. Eso es para favorecer aumento de la osmolaridad del intersticio y favorecer la resorción de más agua. Entonces, por esa razón es que se eleva la urea más que la creatinina cuando hay una azotemia prerrenal. Ok, entonces ustedes tienen que, cuando ustedes sacan el índice urea-creatinina, le va a dar mayor de 20. O sea que la creatinina está elevada, también la urea, pero la urea va a estar más elevada que la creatinina. Ok, ustedes dividen urea entre creatinina y le va a dar mayor de 20. Eso es prerrenal. Ok, entonces, el FeNA, que es la fracción de excreción de sodio, va a estar disminuido, va a estar menor a 1%. El FeNA normal es entre 1 y 2, pero menor de 1, o sea que se está reabsorbiendo más sodio y eso por acción de la aldosterona. Eso es parte del mismo mecanismo compensatorio. Cuando hay hipovolemia, en la misma aldosterona te va a favorecer la absorción de todo el sodio y agua del riñón para compensar la hipovolemia. Entonces, eso es lo que sucede. Fíjense el sodio urinario, la cantidad total de sodio urinario también se disminuye, pero la osmolaridad plasmática de hecho aumenta y eso es también por la acción de la ADH y la reabsorción de agua libre, que se De la orina. concentra más. La reabsorción de agua libre, perdón. No, de la orina, tú dijiste del plasma. Yo dije el plasma. Bueno, ok, sí, la osmolaridad urinaria se va a aumentar es por la reabsorción de agua libre de la orina. Eso también es mecanismo compensatorio. Entonces, todo esto tiene el contexto dentro del mecanismo, de los mecanismos fisiológicos normales de la compensación a esa hipovolemia. Entonces, cada vez que ustedes les presenten un caso de riñón, siempre busquen su índice de urea-creatinina. O sea, acostúmbrense a hacer eso, porque eso lo orienta muchísimo. Siempre busquen su índice de urea-creatinina. Eso es lo primero que yo hago. Cada vez que me dan urea-creatinina, yo lo divido de una vez. Porque esto es información que te puede hacer la diferencia entre un diagnóstico u otro. Entonces, miren qué puede ocurrir. Luego, si tú persistes con esa azotemia prerrenal, esa hipovolemia, debido a que tú estás contrayendo las arteriolas y estás produciendo isquemia, está disminuyendo el renal blood flow, entonces lo que va a ocurrir es que tú vas a producir hipoperfusión, isquemia, en las zonas que son metabólicamente activas. Dígase el PCT y el Ticasendin-Lim. Entonces, en el caso, cuando se persiste una azotemia prerrenal, puede complicarse con una necrosis tubular aguda, porque esas dos zonas se van a necrosar debido a la hipoperfusión. Entonces, en ese momento, una azotemia prerrenal se complica y se vuelve una azotemia o un fallo renal intrínseco. Ok, eso es una acute tubular necrosis de tipo isquémico. Bien, entonces otras causas de intrinsic renal failure son nefrotoxina. Entonces, la diferencia entre un acute tubular necrosis por isquemia y uno por nefrotoxina es que el que es por nefrotoxina se daña el PCT, se daña el proximal convoluted tubule, y en el isquémico se dañan tanto el Ticasendin-Lim como el PCT. Ok, entonces aquí se dañan los dos, aquí se daña solamente el PCT, porque las toxinas cuando se filtran al primer sitio que llegan es al PCT. Entonces ahí es que tienden a producir el daño. Entonces ustedes tienen acute interstitial nephritis, que eso puede ser, por ejemplo, por enfermedades reumatológicas, o ustedes tienen también por reacciones alérgicas, por ejemplo, los AINES te pueden producir acute interstitial nephritis.
la forma en la cual yo lo veo es de la siguiente forma. O sea, es un paciente que hace una reacción alérgica a un fármaco en general, pero así mismo como tú tienes alergia y urticaria y todo, todas esas manifestaciones alérgicas en la piel, eso mismo pasa en el riñón, a nivel del intersticio. Entonces, así tú tienes eosinofilia en sangre, tú vas a tener eosinofiluria en el riñón y fallo renal. Bien, entonces eso es lo que ocurre en un acute interstitial nephritis. Entonces, ustedes tienen por daño al glomérulo per se, la glomerulonefritis aguda, como vimos, por ejemplo, la postestreptocóxica o el IgA nephropathy, son glomerulonefritis aguda lo que hay. Entonces, ustedes tienen causas vasculares también, vasculitis, malignant hypertension, etc. Entonces son microangiopathic hemolytic anemias, el TTP o HOS. Entonces, ¿cuáles son las causas de intrinsic renal failure? O sea, ustedes piensan en el riñón. ¿Qué tiene el riñón? Tiene un glomérulo, tiene túbulo, tiene intersticio y tiene vaso sanguíneo. Daño a cualquiera de esas estructuras te produce un intrinsic renal failure. Entonces, las características, ¿cómo tú lo diferencias de una azotemia perrenal? Todo lo contrario en términos de los valores. Todo contrario en términos de los valores hemáticos. El índice de ureacreatinina va a estar disminuido. Va a estar, hay veces que te ponen 12 como umbral inferior. Lo que tú tienes que tener pendiente es que no va a estar mayor a 20, porque incluso a veces que te lo ponen en rango fisiológico de 12 a 20. Lo que tú tienes que saber es que el índice no va a estar mayor a 20. O sea que ustedes pueden utilizar menor de 20 como un buen parámetro para ustedes saber si es intrínseca. Menor de 20. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque independientemente de donde sea el daño, ya tú no vas a tener el mecanismo fisiológico normal de reabsorber urea. Ya tú no vas a poder reabsorber, si tú dañas los túbulos, tú no vas a poder reabsorber sodio. Entonces la fracción de excreción de sodio va a aumentar porque no se está reabsorbiendo. El sodio urinario va a aumentar también porque no se está reabsorbiendo. La osmolaridad urinaria va a disminuir porque ya no se va a poder concentrar la orina, no se va a poder reabsorber agua libre. Entonces, todo esto me indica es hipofunción de los diferentes mecanismos de compensación del riñón. Ok. Entonces, eso es lo que ocurre. Ya la azotemia postrenal no se puede diagnosticar por análisis de laboratorio. O sea, ya ahí ustedes tienen azotemia, o sea, ustedes tienen urea y creatinina elevado, pero no tienen ningún patrón específico. Ustedes pueden tener el FeNA elevado o bajito. Hay veces que le hablan de estadios, que al principio se aumenta, pero después se disminuye. Pero eso varía mucho, entonces no lo utilizamos para este punto realmente. Entonces, la azotemia, dímelo. Hubo una parte que no entendí. Cuando dice que la osmolaridad de la orina en prerrenal azotemia, ella te aumenta y el intrinsic renal failure baja. Te estaba diciendo como que bicarbonato no se absorbe, y otra cosa, y va a hacer que se fueran a la orina, pero eso no aumentaría la osmolaridad, el que todos esos solutos se vayan a la orina. Sí, pero tú tampoco estás resolviendo agua libre. Entonces tú estás dejando toda esa agua libre que te lo va a diluir. Porque Y tú en el entiendes, otro, yo como es una entiendo. hipovolemia, tú la reabsorbías también. Exacto. Entonces, la osmolaridad urinaria te habla, ustedes la evalúan o la analizan de acuerdo a la resorción de agua libre. O sea, la porción que se encarga o el mecanismo de concentración renal
de concentración de la orina es principalmente mediado por la ADH. Entonces, ustedes piensen en su ADH, ok, ¿la ADH está actuando o no? ¿Estoy resolviendo agua libre o no? Entonces, aquí en un intrinsic renal failure no va a estar funcionando. Ya tú sabes, el PDF murió. Mira eso, de verdad, mira. Murió el PDF. Ay, Loco. mi madre. ¿Qué ¿Qué era? Por- Tú tienes que comprar Mira, una mira, computadora mira. El nueva, día. Ah, no, mira, no una está bien. carratrería. Revivió. Cuidado, si fue un virus que te metieron. No, manín, es que yo tengo como 7 años con esta computadora. Esta computadora ya pasó la obsolescencia. Esto me viene dando pantallazos azules a cada rato. Ella le coge como por periodo. Hay veces que a ella le gusta dar su pantallazo. Pero que yo no estoy, yo no estoy No gastando hay mucho dinero. fuerza, no hay fuerza, No, Fran, no hay tranquilo. fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad y lo que no Fuerza hay es cual, económica, tranquilo. en verdad. Ani, yo estoy en la olla de mi vida últimamente con esto. Después de esos Créeme, 70,000, mi amor, que tú diste, ¿eh? Lo digo yo. No, yo no quiero que Franz hable, si tú quieres seguir hablando. Él va a decir, y que no te preocupes, manín, que va a ser peor. Eso es lo que él va a decir, porque ahora que yo estoy comenzando con esto. sí, Y ya estoy en eso olla. mismo yo iba a decir. No, Te no, conozco. pero que eso son cosas que yo no lo digo por joder. Yo lo digo para que ustedes se preparen mentalmente. Sí, es verdad. Es Porque verdad. que Tiene que eso estar es otra, actualizado. mira, oye, mira, todo el mundo que yo le doy orientación, a todo el mundo, yo le digo todo lo que cuesta el proceso, a todo el mundo. Porque yo no quiero, porque eso es importante. Eso es importante y eso hay cosas que realmente tú tienes que considerarla. Si está dentro de tus posibilidades o no. Entonces, hay gente que no va a estar dentro de sus posibilidades. Entonces, eso es importante. Entonces, yo siempre lo digo, si esto cuesta muchísimo cuarto, se lo explico todo lo que hay que gastar, todo lo que viene, para que sepan y tomen una decisión informada, porque entonces, porque sería bien decirle, yo pudiese decirle a la gente, sí, sí, ven, métete aquí, ven, cogen clase, ven, olvídense, pero no, eso no es así, eso no es una manera correcta de actuar. Entonces, acute interstitial nephritis, como le dije, una reacción alérgica. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí? Ustedes tienen fármacos que te pueden producir una reacción alérgica, sulfas, muy común, la penicilina, los NSAIDs, muy común, ya los PPIs y los diuréticos, less so, menos te producen reacciones alérgicas. La rifampina también te puede producir reacciones alérgicas. Los PPIs y los diuréticos porque son sulfas, más que otra cosa. O sea, si tú tienes una reacción alérgica a la sulfa, usualmente todos los diuréticos, tiacídicos, la mayoría, y todos de ASA, exceptuando el etacrínico, te producen, son sulfa. Entonces te van a producir reacción alérgica. Ahora, los PPIs sí están asociados no solamente a una nefritis intersticial, sino también un daño crónico renal. Y los NSAIDs también te pueden producir no solamente nefritis aguda, sino también un daño crónico renal. Para los pacientes que utilizan AINE de manera crónica, pueden empezar la fisiopatología del CKD. Eso es común. Entonces, bien, entonces seguimos. Como ustedes ven aquí, las manifestaciones clínicas, fever, rash, el paciente tiene lo mismo, tiene una reacción alérgica en el riñón, eso es lo que tiene. Entonces, hablamos de acute tubular necrosis, miren los CAST, los Muddy Brown CAST, eso es clásico. Esos son túbulos renales que tú lo estás orinando. Entonces, ustedes tienen varias fases, esto es importante. Las Esa es la fases forma del tubo. sí, Ok. tiene la fórmula. Eso es
literal la forma de los túbulos. Las células epiteliales del túbulo se excretan, así, tienen su formita. Entonces tiene el inciting event, que puede ser la isquemia o puede ser la toxina. Ustedes tienen el maintenance phase, en el cual en esa parte él está tapando las células epiteliales necróticas, están tapando el túbulo y está produciendo oliguria. La orina no va a poder cruzar por ahí. Entonces, en esa fase, tú tienes las manifestaciones, tú tienes una insuficiencia renal. O sea, todo lo que hace el riñón no lo está haciendo. No está excretando ácido, hay acidosis metabólica. No está excretando potasio, hay hipercalemia. No está excretando azoado, hay hiperuremia, síndrome urémico. Hay hipervolemia también, porque no se está excretando orina. Ok, todo eso son fases del maintenance phase. Ahora, en la fase de recovery, los túbulos vuelven a reaparecer. O sea, los túbulos sí se regeneran. El glomérulo no se regenera, pero los túbulos sí. Entonces, cuando se están regenerando los túbulos, hay un flujo elevado, hay poliuria. ¿Por qué? Porque al principio los túbulos renales no tienen la expresión de todos sus canales que le permitan hacer su función adecuadamente. Entonces, la orina se va a salir no concentrada, va a salir con todos sus solutos. Y tú tienes pérdida de solutos, tienes hipocalemia, tienes disminución de los otros electrolitos, etc. Ok, tiene poliuria. Entonces, tiene que tener pendiente esa fase también. Después de que se quita, puede aparecer esa disminución de los electrolitos. Eso también, exactamente esto ocurre en la azotemia postrenal. O sea, cuando tú tienes una obstrucción bilateral y tú la corriges la obstrucción, después de que tú quitas la obstrucción, el paciente va a tener una fase poliúrica en el cual se pueden perder los electrolitos. Entonces, eso es muy importante. Bien, entonces hablamos de daño isquémico, hablamos de daño nefrotóxico, toxinas. Ustedes, eso es muchísima toxina que ustedes deben de ir familiarizándose ya cuando vayan repasando fármacos o dentro de lo que tenemos, hemos mencionado muchas toxinas también. Mioglobinuria, hemoglobinuria, aminoglucósidos, etc. Cisplatino, entre otros. Diffuse cortical necrosis. Usualmente es obstétrico. Esto es una insuficiencia renal aguda que ocurre en una embarazada. Ustedes tengan eso, o sea, ustedes pueden tener que esa insuficiencia renal aguda puede ser por preeclampsia o por HELP, es cierto, eso puede ocurrir, pero va a tener otros síntomas. Ahora, si ustedes tienen una mujer embarazada que hace una insuficiencia renal aguda, entonces piensen en esto, en diffuse cortical necrosis. O sea, si hace esa insuficiencia renal aguda sin nada como, sin otras manifestaciones clínicas, solamente eso, piensen en diffuse cortical necrosis. Nunca me ha salido realmente, en ningún banco de preguntas, ni en el examen tampoco. El renal papillary es, la papila renal es una zona watershed. A esto le llega muy poca irrigación. Entonces, cuando hay hipotensión o cuando tenemos causas de nefritis intersticial, en sickle cell ocurre, y de hecho es uno de los signos de sickle cell
hasta trait puede ocurrir, o sea, que tú ni siquiera tienes que tener la enfermedad. Puede ser un paciente heterocigoto, te puede hacer renal papillary necrosis. Eso es porque hay una zona watershed, es una zona hipóxica. Entonces, en esa zona es que se precipitan las células falciformes y te producen isquemia. Entonces, el paciente usualmente lo que tiene es dolor y tiene hematuria, gross. A veces también pueden excretar la papila. Pueden excretar como algo gelatinoso, como se describe. Entonces, apréndanse las causas. Fíjense, una pielonefritis también puede ocurrir. Entonces, aquí son consecuencias de un fallo renal. O sea, miren, lo que ustedes tienen que pensar en las funciones renales. ¿Qué es lo que hace el riñón? Excreta hidrogeniones. Ustedes pueden tener uremia, hiperpotasemia, retención de sodio. Las dislipidemias ocurren especialmente en síndrome nefrótico o nefrítico también. Ya hablamos de ese mecanismo. Esto si es crónico, el retardo del crecimiento, anemia por deficiencia de eritropoyetina, ya esto no ocurre en una insuficiencia renal aguda, esto ocurre en una insuficiencia renal crónica, y la osteodistrofia también, una insuficiencia renal crónica, que me parece que la hablamos ya. Hablamos de osteomalacia, de hiperparatiroidismo secundario, hablamos de adynamic bone disease. Entonces, ¿qué más hay por aquí? Tengan pendiente, el síndrome urémico sí puede ocurrir en una insuficiencia renal aguda. Entonces, del síndrome urémico que ustedes tienen náusea, vómito, tienen hipervolemia, tienen disfunción plaquetaria, tienen encefalopatía que produce esterixis, tienen también restless leg syndrome, pueden tener síndrome de piernas inquietas. Eso me salió ayer en un caso. La disfunción plaquetaria es importante. No te afecta, solamente te afecta el bleeding time, pero no te afecta más nada. Los niveles plaquetarios están bien, están elevados, y el bleeding time está, o sea, los niveles plaquetarios están normales. Lo único que está elevado es el bleeding time, y ya. Y eso es por las toxinas. Se dice que son las toxinas urémicas, así que se describen las toxinas urémicas, que alteran la función plaquetaria. La pericarditis urémica también es muy común y responde a AINES. Con indometacina se trata. Déjame ver. El manejo va a depender de la causa. Aquí dice diálisis, pero eso depende de la causa. Por ejemplo, si tiene una lesión renal aguda prerrenal, tú no lo vas a dializar, tú le vas a dar volumen al paciente, porque él tiene una hipovolemia. Ahora, si tú no le puedes dar volumen, porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, pues ahí tú lo dializas, porque no hay de otra. Pero si es renal o un fallo renal intrínseco, ahí se complica un poco, porque depende de la causa también. Todo en nefro, básicamente todo depende de la causa. Porque si una glomerulonefritis, tú lo que tienes que dar es esteroide en algunos casos. ¿Ustedes me entienden? O sea, depende de la causa en general. Usualmente el internista lo que hace que si es prerrenal, tú lo puedes tratar tú. Pero si es renal, tú refieres a un nefro, porque depende de la causa. Los pacientes más complicados allá son los de nefro. Es todo o sea, es un arma de doble filo. Llegan con edema, huevo de pulmón a cada rato. Y tú te quedas como con brazos cruzados, con nefro, los pacientes de nefro no me gustan por eso, tú te limitas de muchísimas cosas. Sí, bueno, por lo menos el que no sabe. En verdad es muy complicado. Porque mira, nefro, eso es muy complicado. Manny, tú ni compresiones puedes darle heavy.
si se paran. Tú le rompes, no di que 2 costillas, tú le rompes el esternón con todo el mundazo por la osteoporosis, o sea, no se Ujú. resuelve heavy el calcio. Y no le Entonces, puede si te dar va aire después de ahí. No le puede de dar un nada. solo maní. La primera vez yo rompí una costilla fue uno de nef. Hice Oye, así, me fui mira, para abajo de una vez. eso es un problema, o sea, porque es que, y determinar la causa para todo un tratamiento, eso es casi imposible en la mayoría de los casos, o sea, a menos, es muy difícil. Porque, por ejemplo, ustedes están viendo esos parámetros, eso es aquí que no es este punto que ustedes lo van a usar, pero en vida real eso no dice que es muy fiable tampoco. Así que eso porque está aquí, o sea, si está, eso tiene un alto valor predictivo positivo. Si está elevado, sí es verdad, tú lo puedes decir que es prerrenal. Pero si no está elevado, tú no puedes descartarlo. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a hablar de eso, de prueba Eso sí diagnóstica. yo veo que lo usan mucho. Eso lo usan mucho, lo de el índice de urea-creatinina. Lo Ujú. usan muchísimo eso. Sí, pero como te digo, tú no puedes descartar con eso. Tú puedes confirmar, pero no descartar. Te sirve si son positivos, pero si son negativos, no te descartan la posibilidad de que sea prerrenal o de que sea renal. ¿Tú me entiendes? Gracias a Dios que a mí no me gusta nefro. ¿Qué te digo? Mira, es que no, a mí es que es muy complicado realmente. O sea, es que la mayoría de las veces lo que tú haces es manejar las otras cosas para ver cómo responden, porque es que las terapéuticas son muy limitadas. Es muy limitado lo que tú puedes hacer en términos de fármaco, porque Al en las otras, final es o diálisis o trasplante. Bye. exacto, es como que, bueno, si es autoinmune, inflamatorio, vamos a darle esteroides para ver qué pasa. Bueno, pues si no responde esteroides, déjame darle inmunosupresores, pero entonces los inmunosupresores te joden el riñón también. Entonces, ¿tú me entiendes? Vancomicina, es un lío. Sí, en fin. Nosotros hablamos ya de autodistrofia, eso no hay que hablarlo. Tenemos enfermedades quísticas, ustedes tienen el ADPKD y el ARPKD como más común. El ADPKD, el paciente no tiene manifestaciones clínicas hasta tarde en la vida, como ustedes ven en autosómica dominante, el gen el polycystin. Aquí ustedes van a tener quiste, no solamente en el riñón, ustedes van a tener quiste en todos lados, en el páncreas, van a tener dilataciones en las arterias del polígono de Willis, tiene manifestaciones como si fuese de colágenopatías per se, mitovalprolas, quiste en el páncreas, quiste en el hígado, divertículo, que vienen siendo como si fueran quistes también, ¿verdad? Más o menos. Eso como la imagen mental, lo que me ayuda a recordar. Yo lo resumo así. Hay quistes en muchos sitios. Se dilatan muchos sitios en ADPKD. Entonces, no hay manifestaciones clínicas específicas de ADPKD. No hay algo que te dice de que, ok, que tú lo ves por clínica, que tú digas, eso es ADPKD. No. Manifestaciones inespecíficas, hipertensión, usted puede tener hematuria, son cosas inespecíficas de riñón. Entonces tenemos ARPKD, aquí ya eso es congénito, el niño lo tiene el daño ya de manera intraútero y usualmente nacen con daño renal per se ya en estadio terminal y hay que dializar inmediatamente. El niño por el daño renal tiene oliguria y nace con Potter sequence, que ya ustedes vieron cómo es. Entonces, muy importante, el ARPKD. El de arriba es el que se relaciona con aneurismas, ¿verdad? Ujú, Ok. los aneurismas. Eso es lo que más preguntan con eso, ¿verdad? Ujú. Supongo porque tendremos alta mortalidad, eso, tú ves, eso hay que tenerlo pendiente siempre. Ayer me Darle llegó uno, seguimiento. oye, como que se me llegó, porque en un caso, era un paciente que
como que creo que le dolía la cabeza. Y tenía como familiares que sufrían de enfermedad renal, que como que, ¿cuál era el riesgo más grande que él pudiera tener? Aneurisma, ya. Ujú. Así mismo. Sí, es así. Como le digo, háganse la imagen mental. Por lo menos a mí, yo siempre pienso que tiene ADPKD, que no solamente son quistes renales, hay quistes en todos los sitios. Hay dilataciones en todos los sitios. Divertículo, quiste pancreático, hepático, en todos los sitios. Divertículo, arriba, berry aneurysm, etc. Entonces, esto es interesante, este mecanismo, porque la hipertensión del ADPKD es por compresión de las estructuras adyacentes. Entonces, cuando un quiste de esto te comprime parénquima renal adyacente, el paciente, entonces lo que hace es que activa el RAS del otro lado. O sea, la compresión del parénquima adyacente activa el RAS y eso es lo que le está produciendo la hipertensión. Entonces, ahí tú utilizas IECA o bloqueadores de receptores de angiotensina para tratarlo. También han habido algunos estudios, se está utilizando también, se ha descrito el uso de inhibidores de los receptores de ADH, que son el tolvaptan, conivaptan, para el manejo, porque hay algo en la fisiopatología que no está descrito todavía. Hay algo dentro de la fisiopatología del ADPKD que tiene que ver con los receptores de ADH. Y están utilizando, ahora mismo creo que hay estudios así de que double blind, RCTs, con uso de tolvaptan para ver si, para demostrar que disminuye la progresión de la enfermedad. Entonces, eso puede ser que lo agreguen ya para la próxima edición, no sé. O tal vez les salgan alguna pregunta en Google. Entonces, ARPKD, ya se lo comenté. El tubular interstitial, que es el medullary. El paciente, el niño nace con insuficiencia renal crónica. Los riñones están presentes, no tienen dilataciones evidentes de manera radiográfica. No se ven los quistes. ¿Ok? Entonces, eso es AD tubular interstitial. Entre quistes renales, por ejemplo, los pacientes, cualquiera puede tener un quiste renal, cualquiera de nosotros, eso es asintomático, eso no hace nada, eso ni se infecta, ni se explota, ni nada. Los pacientes que están en hemodiálisis también tienden a ser quistes renales secundarios de hemodiálisis. El problema con los quistes es si son complejos. ¿Cuándo son complejos? Cuando no son redondeados, cuando tienen septos, cuando son hiperecogénicos, etc. Cuando tienen algo anormal. Lo normal es que sean totalmente, y esa regla se aplica bien, básicamente en toda la parte del cuerpo. Cada vez que ustedes ven algo que no es una tumoración, que no es totalmente simétrica en sus paredes, que es muy grande, o que tiene septos en su interior, o que tiene zona necrótica, o que tiene zonas hemorrágicas que indican neovascularización, ¿verdad? Carcinogénesis. Todo ese tipo de cosas le sugiere malignidad. En donde sea, le sugiere malignidad. Entonces aquí también es lo mismo. Cuando ustedes vean eso, con esa característica, se llama quiste complejo y hay que quitarlo. Hay que removerlo. Renovascular disease, ya no habíamos hablado, ¿verdad? Cuando hablamos de hipertensión secundaria, que hablamos de fibromuscular, hablamos de atherosclerotic renovascular disease. Entonces, eso no lo vamos a ver. Vamos a volar. El renal cell carcinoma. No hay mucho que mencionarle. Un tumor amarillento en el polo inferior, usualmente está lleno de lípido. Pues amarillo, fíjense, que blanco.
Eso es porque está lleno de lípidos. Usualmente produce metástasis osteolítica, hematuria, dolor en flanco, a veces está palpable. Esa triada nada más aparece en el 10% de los casos, o sea que no busquen eso siempre. Dolor en flanco o hematuria. A veces lo más común es la hematuria, lo que produce. Eso es lo más común que produce. Entonces, piénselo siempre en un paciente con tabaquismo y tengan pendiente los síndromes paraneoplásicos. PTHRP, eritropoyetina, secreción inapropiada ya de eritropoyetina, o sea, ustedes van a tener una policitemia absoluta pero inapropiada. ACTH, entonces le va a producir ¿qué? ¿Qué le va a producir la secreción de ACTH? Puede ser un Cushing. Un Cushing, efectivamente, un Cushing, PTHRP, hipercalcemia. Tengan pendiente metástasis osteolítica, o sea que van a tener calcio elevado, no solamente por esto, sino por la metástasis también. Esto, el renal cell carcinoma se saca, pero cuando está metastásico, lo único que se le da es inmunoterapia, como el ipilimumab. Porque no se le da puede ni quimio ni radio, no responde a nada. Bien. El oncocitoma, yo nunca he visto eso, ni en un banco de preguntas, ni en ningún sitio. Pero es un tumor del conducto colector. No tiene como características específicas realmente. Nefroblastoma, del nefroblastoma ya estamos hablando del tumor de Wilms, estamos hablando de una neoplasia renal en la infancia, puede estar acompañado de otras cosas. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial del tumor de Wilms con el neuroblastoma. En este caso, el neuroblastoma cruza la línea media, este no. El tumor de Wilms usualmente está asociado a múltiples síndromes. Ustedes tienen el Wager, el Dennis-Drash, el Beckwith-Wiedemann, que es interesante porque aquí hay macroglosia y hay hemihiperplasia. Eso es clásico, la hemihiperplasia. Le dicen que el bebé nació con un lado del cuerpo o una organomegalia, pero de un lado, predominantemente de un lado. Es el Beckwith-Wiedemann. El Dennis-Drash, el niño nace con síndrome nefrótico y tumor de Wilms. Carcinoma arterial, piénsenlo cuando tienen hematuria no dolorosa en un paciente fumador o un paciente que trabaja en una fábrica de rubber, una fábrica de rubber, ok, eso es, rubber significa goma, de caucho, exacto. Cuando vean eso, inmediatamente piensen en carcinoma uroterial. También lo ponen mucho en peluqueras, en mujeres como que trabajan en salón y vaina. Por los dyes, Por sí, el tinte. los tintes, ¿El DICE qué? tinte, No escucho bien. tinte. Ok. La fenacetina es lo que está asociado a los rubber, al rubber, la goma, caucho. Entonces, hematuria no dolorosa y si tú miras, los eritrocitos no van a estar crenados, o sea, van a estar normal. Eritrocitos anormales te sugiere es un daño glomerular. Entonces, eso es el carcinoma uroterial de la vejiga. El carcinoma escamoso, usualmente la asociación que le hacen es con el hematobium. Es usualmente la asociación. Nunca lo he visto con otro. Aquí le pongo, de hecho, esto es nuevo. Yo no había visto eso aquí.
chronic cystitis, smoking también, chronic nefrolitiasis, pero yo usualmente lo que he visto es esto que le ponen. Un paciente que viene de Egipto, que tiene hematuria, no dolorosa, igual, lo mismo. Pero en este caso es escamoso, en vez de ser de células transicionales. Entonces, ustedes tienen, hay otro, porque son 3 tipos en la vejiga, que es el adenocarcinoma. Y ese adenocarcinoma, ustedes lo van a pensar cuando ustedes tengan anomalías congénitas de la vejiga. Dígase que el paciente tenga de que un divertículo uracal, una fístula uracal, que tenga una extrodistrofia de la vejiga. Ese tipo de anomalías congénitas de la vejiga te producen adenocarcinoma vesical. Bien, entonces con eso acabamos nefro. Vamos a empezar reproductivo inmediatamente. Si tú quieres, déjame pararlo, Franz, para... Oh, claro.